Bueno, muy buenos días para todos. Estamos saludando a todas las personas que están en sala, a todas las personas que nos están viendo por Facebook. Queremos agradecerle la presencia diaria, el acompañamiento que nos hacen a nuestra comunidad Fuentes de Misericordia, una comunidad católica, misionera, carismática. Y pues en este ejercicio de seguir creciendo nos unimos a compartir la liturgia de la palabra día a día con el fin en que nos fortalezcamos y que con el aporte de todos y con la gracia del Espíritu Santo pues podamos hacer viva la palabra de Dios en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Vamos a iniciar esta liturgia de la palabra de hoy, 13 de febrero, martes 13 de febrero del 2024. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, queremos darte infinitas gracias por este maravilloso día que nos regalas, por la oportunidad que nos das de seguir gozando de tu presencia, de tu amor, de tu compañía. Queremos hoy, Señor, poner nuestras vidas en tus manos. Yo pongo las manos tuyas, Señor, y te presento a cada una de las personas que hoy están compartiendo, escuchando esta palabra. Yo te pido, Señor, que los bendigas abundantemente, que los abraces en tu amor, que podamos sentir tu presencia y que sepamos que no estamos solos, que tú siempre estás con nosotros y que tú siempre nos muestras tu gracia y tu gloria. Amén. Sin más preámbulos, entonces pues vamos a iniciar con las lecturas del día de hoy. De la primera carta del apóstol Santiago. Dichoso el hombre que soporta la prueba, porque una vez aquilatado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Cuando alguien se ve tentado, no diga que Dios lo tienta. Dios no conoce la tentación al mal, y Él no tienta a nadie. A cada uno le viene la tentación cuando su propio deseo lo arrastra y seduce. El deseo concibe y da a luz el pecado, y el pecado, cuando se comete, engendra muerte. Mis queridos hermanos, no os engañéis. Todo beneficio y todo don perfecto viene de arriba, del Padre de los astros, en el cual no hay fases ni periodos de sombra. Por propia iniciativa, con la palabra de la verdad, nos engendró, para que seamos como la primicia de sus criaturas. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Dichoso el hombre a quien tú educas, al que enseñas tu ley, dándole descanso tras los años duros. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Porque el Señor no rechaza a su pueblo, ni abandona su heredad. El justo obtendrá su derecho, y un porvenir los rectos de corazón. Dichoso el hombre al que tú educas, Señor. Cuando me parece que voy a tropezar, tu misericordia, Señor, me sostiene. Cuando se multiplican mis preocupaciones, tus consuelos son mi delicia. Dichoso el hombre al que tú educas, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan,
y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó: tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Ellos comentaban: lo hice porque no tenemos pan. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpes sois? ¿Para qué os sirven los ojos si no veis y los oídos si no oís? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5.000? ¿Os acordáis? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí 7 entre 4.000? Le respondieron: 7. Y les dijo: ¿y no acabáis de entender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir al Espíritu Santo que en este momento nos regale su luz, que nos ilumine, que nos dé sabiduría, entendimiento y discernimiento para que podamos comprender esta palabra, para que podamos abrir nuestro corazón, para que podamos escuchar realmente y entender lo que Él quiere decirnos. Gracias, Señor, por tu luz y tu guía. Bueno, entonces vamos a compartir. Quien quiere, pues, indicarnos o compartirnos lo que el Señor les pudo instruir con esta palabra. María Nancy, gracias. Hola, buenos días nuevamente. Bueno, ayer iniciamos la lectura de la carta de Santiago y Santiago nos inicia hablando de las pruebas, ¿sí? Hoy nos continúa en ese tema, las pruebas. Ayer nos decía que nos sintiéramos dichosos cuando tuviéramos pruebas y tentaciones, pero hoy nos aclara que no pensemos que esos son enviadas por Dios. A veces nosotros, pues por hacer el bien, supuestamente, ¿no? Con la palabra, le decimos a la gente: es que sí, así Dios lo quiso, así Dios lo mandó, es una prueba que le mandó el Señor para, valga la redundancia, aprobarlo. Y no es así, aquí nos aclara eso lo que a mí lo que yo más quiero resaltar. El Señor no quiere el mal para nosotros, mucho menos tentarnos, mucho menos probarnos, no. Y lo dice Él: el Señor no es mal, el Señor lo que quiere es amarnos. No diga que Dios lo tienta. Dios no conoce la tentación al mal y Él no tienta a nadie. Nos dice claritico, literal, lo estoy leyendo. Ni la tentación ni la prueba. Es simplemente circunstancias que por X o Y motivo nos toca vivir, que Él las permite porque Él nos dio libertad y razonamiento, ¿sí? Y sabe de qué estamos hechos porque Él nos hizo. Entonces, Él nos ha dotado con muchas capacidades, muchos talentos, muchas herramientas, muchos recursos para salir adelante. Y está ahí en ese acompañamiento. Nos da la luz, nos saca de tinieblas, eso es lo que tenemos clarito. Entonces, la próxima vez que de pronto pensemos que Dios, ¿por qué o pensamos que son castigos de Dios, Dios porque me castiga, o Dios porque hace esto, o Dios porque ya hace aquello, o que el mundo no lo pretenda decir, tengamos clarísimo que no, Él está ahí en el acompañamiento, Él está ahí bendiciéndonos, Él está ahí dándonos luces, Él está ahí escuchándonos, incluso ayudándonos y fortaleciéndonos y haciendo lo que Él hace, tenga que hacer, pero la responsabilidad es nuestra. Ahí siempre vamos a estar, Él va a estar ahí cuando
nos sintamos de pronto caídos o como dice en el Salmo un momentico, que cuando siento que voy a tropezar, Él me levanta, me da la mano. Él está ahí, sí, pero no es que le envíe nada. Incluso en algunas situaciones terribles, cuando hay abusos o situaciones de violaciones de derechos, de vulneración, de maltratos, Él está ahí también sufriendo con nosotros y como diciéndonos ahí, gritándonos al oído, no, no es por ese camino, o al verdugo, no haga eso, pero como Él nos dio la libertad y el razonamiento, Él la respeta, pero está ahí, no está ausente. Nunca vas a estar ausente. Aceptémoslo o no, pero nunca va a estar ausente. Y esos son signos y pruebas. Nosotros hemos sido testigos, todos hemos sido muy testigos de que el Señor nos ha dado muchos signos y pruebas de su presencia en nosotros, de su acción en nosotros. ¿Sí? Igual ayer el Evangelio nos hablaba de que le pedían pruebas. En el fondo yo veo también este Evangelio de hoy como cierta prueba o diariamente nosotros le pedimos signos y pruebas al Señor. O sea, después de que los discípulos habían vivido, porque es que no les habían contado ni eran espectadores, habían vivido tantas circunstancias, tantos milagros, tantas predicaciones, habían tenido un recorrido ahí con el Señor, se preocupan porque hay un solo pan, porque no tienen pan. A veces estamos como en el lugar. ¿Cuál es ese pan en nosotros? Yo, ¿por qué? Yo me vivo en San Francisco. ¿Por qué es lo que la inquieta? ¿Por esto, por aquello o lo otro? Y el Señor me dice, tan torpe soy, Nancy. De pronto no me lo dice así de literal, pero de cierta manera me está diciendo hoy, Nancy, ¿cuántas cosas he hecho en ti? ¿Y todavía te sigues preocupando? Todavía sigues inquietándote, todavía sigues diciendo, cuando te envío, no tengo tiempo, no puedo, tengo miedo, me dejo dominar por mis emociones, por mis sentimientos, todavía me acobardo, todavía, de cierta manera, estoy ignorando los signos del Señor. O sea, estoy como los fariseos de ayer. Me termina diciendo, y no acabas de entender, Nancy. Yo no quiero quedarme con eso. Quiero decirle, vuelvo al Salmo, Señor, en ti, en ti, en ti, en ti quieres poner mi confianza y edúcame. Quiero ser dichosa en ti y que esa dicha en ti se refleje en mi servicio, en gestionar mis emociones, en ser valiente, porque recordamos que el valiente no es aquel que no siente miedo, sino es aquel que lo supera, el que da siempre un paso más allá para recorrer muchas millas con el Señor. Muchísimas gracias, Anita. Gracias, Nancy. Bueno, Rosita, muy buenos días. Buenos días para todos y bendecido día para hoy. Yo veía así como decía Nancita, eso, así que los apóstoles estaban preocupados porque solo tenían un pan y el Señor les hacía ver que, pues que si no podían ver que estaba con el que les daba todo, que todo lo que Él les había hecho delante de ellos, a toda esa cantidad que había alimentado en mucho antes, que era lo de los 5 panes a 5.000 personas y todo eso, y que cuántas horas habían recogido, cuántas canastas. Vemos que Él también alimentó con 7 a 4.000 también y recogieron 7 sobras y no se acordaban. ¿Y cuántos de nosotros? Yo decía, así sucede diario. El Señor hace todas las cosas que hace con cada uno de nosotros y somos tan olvidadizos, tan como que llega y de pronto llega y dice, ay, no, pues que se afanan por muchas cosas y no se dan cuenta todas las bendiciones que el Señor ha dado a cada uno, nos ha dado a cada uno de nosotros.
y es un poco de reconocerle al Señor, porque ahí les estaba diciendo, ¿qué les va a hacer falta si tienen todos? No miran que está el Señor. Así tengan un solo pan, les puede dar a muchísimos. Él es solamente con su presencia, con su palabra, crea vida alrededor de uno. Lo sacia a uno, llena de esperanza, nos da ese amor tan grande que el Señor nos da diario y que siempre está ahí y nunca nos va a hacer falta nada. Y ellos, así estamos nosotros igual, estamos ciegos porque vemos todas las bendiciones del Señor, que con Él tenemos todo, que Él es nuestro todo y todavía nos afanamos por muchas cosas. Como decían, si no vemos, es que Él nos dice eso y que podamos, que el Señor nos pueda quitar esa venda de los ojos y podamos ver como al ciego para ver las bendiciones que Él nos da a diario y que dejemos de afanarnos por las cosas materiales que es todos los días, que Él nos va a dar todo. Y lo de la tentación de la primera lectura, también vemos así como dijo Nancita, lo de la lectura de ayer, también igual. Estamos que la tentación siempre está, todo yo creo que a diario, que todo está en como tener nuestro corazón puesto con el Señor y Él nos libra de esas metidas de patas, sino de echarle la culpa después que son pruebas del Señor, que es que el Señor me está tentando a ver si no sé qué, sino es de uno mismo, es de su propio deseo, de su propia persona o no sé cómo definirlo, pero es de cada ser humano individual. Entonces, no es que el Señor le ponga tentaciones, no es que el Señor le ponga, ay, no, que se vaya por aquí para que se tropiece y se caiga, no. Es nosotros mismos los que estamos poniendo eso. Y Él nos deja libres. Si nosotros lo hacemos, Él no nos va a decir, no, no vaya por ahí. Entonces, eh, todo es de uno mismo, de estar con el Señor y pedirle al Espíritu Santo que le ayude a quitarse, que le quite a uno todas esas tentaciones y todos esos, ¿cómo le digo? Para no embarrarla con el Señor, porque estamos en el caminar, en eso y en la vida, y pues a toda hora vamos a tener tentaciones, pero todo es de estar con el Espíritu Santo que le ayude a uno a no hacer, a que no le pase y poder tener esas bendiciones del Señor, porque el Señor mismo dice, si asedia esas tentaciones, pues todo que va a traer, pues muerte, desolación, bueno, muchas cosas. Y no quiere decir muerte que se vaya a morir, sino de muchas espiritualmente, ya no va a tener como esa alegría, pienso yo, porque cuando está uno con el Señor es como feliz, tranquilo, como dice Norman, nos ha enseñado que da tranquilidad todo lo que sea del Señor, pero cuando no, no va a dar tranquilidad, va a estar como, me imagino yo, en esa sombra que ni siquiera ve ni siquiera salir el sol, así lo esté quemando el sol. Entonces es de eso, de pedirle al Señor que le ayude a uno para alejarse de todas esas tentaciones. Amén. Gracias. Anita, tienes el micrófono apagado. Ay, sí, qué pena con todos. ¿Alguien más desea compartirnos lo que el Señor nos regala o le regala a través de estas lecturas? Celina, gracias. Gracias, Milenio. Buenos días, comunidad. Bueno, qué maravilloso nosotros hoy encontrar en la palabra del Señor el término de la levadura. Nosotros la hemos estudiado y la hemos compartido en muchos textos bíblicos, pero hoy que nos da a entender el Señor a través de su evangelio. ¿Cuál es esa levadura del que el Señor le está hablando a sus discípulos? Les está diciendo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y la de Herodes.
El Señor está aquí haciendo énfasis en aquellas exhortaciones donde va implícita como la maldad, no como la maldad en el que sentido, en el temor, en tener a un Dios como el que hay que tenerle miedo porque es un Dios castigador, porque es un Dios en el cual el Señor, como nos decía la primera lectura, que no, el Señor no pone tentaciones, es el ser humano el que se las busca, porque su corazón, su deseo lo impulsa a ello. El Señor aquí nos está invitando es a entender esa palabra del Señor que es la que alimenta. Por eso el Señor pregunta aquí a sus discípulos que si todavía no entienden a pesar de tener ojos y a tener oídos, sus 5 sentidos, y aún así no lo comprenden. Muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Escuchamos, vemos, pero aún así no discernimos como el Señor quiere que lo hagamos. De ahí que siempre nos acogemos a que la luz del Espíritu del Señor sea el que nos ilumine, el que nos dé ese entendimiento y esa capacidad para reconocer qué es el mensaje del Señor. Y aquí lo que está mostrando el Señor a través del Evangelio es esa levadura del Señor, es la palabra del Señor a la cual llegamos todos los días, todas las mañanas, todos los días la compartimos y damos siempre una luz y un conocimiento, un discernimiento que el Señor nos pone a cada uno de nuestros corazones. Hoy la invitación que nos hace el Santo Evangelio es: aprendamos a vivir del amor del Señor, de la misericordia, del perdón, porque esa es la levadura que el Señor impregna a través de su palabra. Mas no tengamos en cuenta aquella que nos insiste en el temor, en aquella que nos insiste en esa levadura un poco como en lugar de ser una que digamos que fomente la fe, es por el contrario, incita al temor, como al miedo. Aquí el Señor nos está poniendo de presente. Tengamos claridad de dónde proviene la levadura, para que aprendamos a discernir de dónde viene la palabra del Señor y qué nos trae. Y a través de la primera lectura, Santiago nos está diciendo, nos corrobora más bien lo que el Señor está hablando en el Evangelio. ¿De dónde provienen las tentaciones? Las tentaciones provienen de cada corazón, de lo que arrastra en su ser, de lo que tiene el corazón. Si tiene allí una tentación y se deja arrastrar, eso es lo que produce el pecado. Eso nos lo está hablando claro Santiago. Nos está diciendo a que ante todo tengamos ese discernimiento para comprender que el Señor nunca tiene el sentido de llevarnos al mal. Nunca nos pone pruebas, por el contrario, el Señor permite que esas situaciones sean para que nosotros reconozcamos cuál es el lugar que nos debe corresponder ante una situación difícil. El Señor pone de presente eso, mas nos invita a Santiago a que seamos, digamos, como en todo sentido, tener esa confianza en el Señor porque es el único perfecto. El Señor nos saca de las sombras, el Señor nos saca de las oscuridades, pero jamás nos pone como ese tropiezo para que nosotros podamos entenderlo, porque es que el Señor es amor. Eso es lo que nos invita hoy la palabra de Santiago. Y a través del Salmo, maravilloso lo que dice el salmista. Dichoso el hombre a quien tú educas, Señor. Démosle gracias al Señor también, porque a nosotros en los momentos difíciles, en las situaciones o circunstancias que a veces pasamos, bien sea por alguna necesidad, bien sea algo espiritual, bien sea algo que nos motive a estar unidos, el Señor es el que nos educa. Él sabe y nos pone de presente que cuando nosotros acudimos en el auxilio del Señor, el Señor nos limpia, nos preocupa, nos levanta de esas preocupaciones más bien, porque el Señor es amor, es misericordia, es perdón. Y la invitación del Señor es a que vivamos de la levadura de la palabra del Señor. Amén. Gracias, Melina. Celina, muchas gracias. Entonces vamos con Margarita. Buenos días para todos. La palabra me dice hoy que donde
donde Dios dice que si acaso es que no tienen pan, ¿sí? O por qué dicen que no tienen pan. Y porque tiene que, o sea, si no escuchamos, porque es que ahí nos está dando a entender que nosotros debemos de aprender a escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Que no debemos nosotros tener que esperar, tener que esperar que nosotros no tenemos por qué esperar que, no, nosotros debemos esperar, ¿sí? Nosotros debemos esperar la voluntad de Dios. Nosotros a veces somos muy acelerados, porque como nosotros no aprendemos, no escuchamos, no vemos. ¿Por qué no aprendemos? No vemos porque vivimos ciegos, sin leer la palabra, sin ir a la Eucaristía, sin saber quién en verdad es el que está con nosotros, quién es el que nos da todo, qué es Dios para nosotros, ¿sí? ¿Qué es Dios para nosotros? Sino que nos afanamos de conseguir las cosas de afán. Que si Dios no nos dio las cosas, le pedimos algo y no nos lo dio inmediatamente, entonces nosotros ya estamos buscando otros medios para conseguirlo, ¿sí? Pero nosotros nos aprendemos a escuchar a Dios, que Él dice, despacio, aquí estoy yo para ayudarte. No estás solo, nosotros no estamos solos, y es algo que nosotros siempre debemos tener en cuenta al actuar. Si tenemos algún problema, si tenemos alguna necesidad, leamos la palabra, aprendamos a escuchar la palabra de Dios y sepamos que Él no, las cosas de pronto no se van a resolver en el momento en que nosotros lo vamos a pedir, que nosotros tenemos que esperar la voluntad de Dios, que no sabemos si se nos va a dar o no se nos va a dar. Él dice, si de pronto él no nos manda los males a nosotros, ¿sí? Dice en la palabra. Él de pronto nos corrige, pero la verdad es que Él lo que quiere es misericordia para nosotros, lo mejor para nosotros. Entonces, si las cosas no se nos da, es porque de pronto Dios vela que no es hora, que no es tiempo, porque todo tiene su tiempo y para Dios todo tiene su tiempo. Entonces nosotros tenemos que no acelerar. Que si no tuvimos la masa harta masa para hacer una arepa y somos 10, entonces venga, le echamos toda la harina, todo para que crezca, ¿sí? Porque para que nos alcance, no. O vamos a buscar otros medios, vamos a ir a donde la bruja, vamos a ir donde el exorcismo, bueno, todas partes donde creen que van a encontrar las cosas más rápido que a la hora que Dios no las puede dar. Entonces, yo pienso en eso, en la palabra. No debemos desesperarnos, debemos tener paciencia, escuchar para poder ver y esperar, para poder crear. Amén. Gracias, Margarita. Entonces, ahora continuamos. Tenemos otra manita alzada, pero pues no sé, el nombre dice Moto G, no sé. Muy buenos días, hermanitos, comunidad. Para mí hoy la palabra, como en el Salmo nos dice que el Señor nos enseña. Sí, la palabra de hoy nos invita, como lo dijeron ahorita, a tener ese amor y esa paciencia, a que cuando hacemos, el Señor permite que hayan dificultades, porque a través de ellas crecemos, porque a través de ellas es que nosotros nos hacemos firmes. Y dice, él se entristece de vernos tristes, pero sería más doloroso ver que nos perdiéramos. Entonces, por eso es que nos enseña, nos educa, y por eso es que nos dice que cuando en los momentos que de pronto uno diga que no tengo, y el Señor nos hace caer en cuenta,
pero ¿cuántas veces te he dado y todavía no tienes fe? Entonces, no, nos invita a fortalecer mucho más esa fe en el amor y en su presencia, porque Él está con nosotros. Él dice que así te abandone su padre, su madre, Él jamás nos va a abandonar. Entonces, a no perder esa fe, esa confianza, es a estar con esa mirada puesta en Él, a cobijarnos en sus brazos, y Él siempre va a estar con nosotros. Amén. Amén. Gracias. Bueno, Marta Cecilia Hernández, buenos días. Marta Cecilia, ¿nos vas a compartir? Sí, señora. No, pues complementando todo lo que los hermanitos han dicho, sí, el Señor, nos tenemos que abandonar en el Señor, porque para Él no hay nada imposible. Y lo que también concluimos y con el Evangelio de ayer es que Dios no es de milagros, que nosotros esperamos en milagros siempre, sino es fortalecernos en esa fe y estar siempre con la gracia del Espíritu Santo, estar siempre atento a la palabra de Dios, que es lo único que nos fortalece y en esa medida nosotros sí vemos los milagros de Dios, pero también Él nos pide que nosotros tengamos esa fe tan grande en Él y que nosotros también reconozcamos y estemos pendientes de esas conversiones que tenemos que hacer en medio de las dificultades. Amén. Gracias, Marta Cecilia. ¿Alguien más desea aportar? Sí, Milenita, gracias. Buenos días. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Aquí lo que me uno a todo lo que han dicho mis hermanitos y la verdad, eh, mm, vemos aquí también que el Señor les dice, el problema de los discípulos era que tenían endurecidos el corazón. Y lo que yo pienso aquí no solamente es saber quién es Jesús, caminar con Jesús, vivir con Él, mirarlos, ver los milagros que Él hace, porque milagros tenemos todos los días, o sea, todos los días de nuestra vida. El solo hecho de abrir los ojos, despertarnos, es un milagro. Respirar es un milagro, son milagros en nuestra vida, sino que cuando nosotros no disponemos nuestro corazón, endurecemos nuestro corazón, sabemos quién es Jesús, pero no lo ponemos en primer lugar, no lo conocemos. Sigue haciendo milagros y lo más bonito de todo no es solamente que nosotros eh, vemos esos milagros, sino que nosotros podamos abrir nuestro corazón de verdad, dejar que el Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo, eh, de verdad que abra nuestro corazón para conocer quién realmente es el Señor. Y aquí me quedo pensando cómo podemos nosotros conocer ese Jesús, esa revelación. Hablaba Normita hace unos días de esa revelación, tener esa revelación de quién es de verdad Dios, que podamos nosotros abrir nuestro corazón a esos, no solamente a los hechos, sino que nosotros podamos preguntarnos. Aquí viene esa cita donde el Señor le dice a los discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Vivimos a veces en medio de tanta religiosidad, podemos estar en la iglesia, podemos estar aquí en la comunidad, pero si en realidad nosotros hemos dispuesto nuestro corazón para que Él viva en Él, para que nosotros lo podamos reconocer como es. Pedro contestó, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y eso no lo responde él porque lo sintiera él, sino porque es que es el Espíritu Santo de Dios, es Dios mismo quien nos revela ese encuentro personal con el Señor Jesús. Es lo más importante en nuestras vidas, experienciarlo, vivirlo, ese saber que ese Jesús, que es el Hijo de Dios, pero que en realidad Él está obrando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Lo más hermoso del Señor es que Él sigue.
Él sigue enseñándonos, Él sigue diciéndonos, como lo decía, tienen ojos y no veis, y teniendo oídos no oís. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener ese corazón abierto, oídos abiertos, despiertos y ojos abiertos. ¿Cómo? Cuando nosotros en realidad, en este corazón, porque del corazón salen todas las malas acciones, lo que nosotros decía en la primera lectura, los deseos y todo esto sale del corazón. Entonces, ese corazón que no está endurecido, sino que en realidad seamos dóciles a la acción del Espíritu Santo de Dios, para poder nosotros vivir esa revelación, vivir, saber quién es ese Jesús que está, pero que ese Jesús actúe en nuestras vidas, que lo dejemos actuar, porque Él sí está ahí, y mis hermanos lo han dicho, el Señor siempre está ahí en nuestro lado, pero que nosotros le podamos permitir que en realidad abra nuestros ojos y nuestros oídos para verlo, para escucharlo, y que nosotros podamos de verdad vivir de corazón ese Jesús que está ahí. Eso es lo que me dice la palabra hoy, que nosotros podamos ser dóciles a la acción del Espíritu Santo y que podamos vivir y experienciar ese Jesús todos los días de nuestra vida. Amén. Bueno, gracias, gracias. Bueno, ¿alguna otra intervención? Vamos a mirar por aquí, no tenemos más manitas levantadas. Entonces, pues, resumiendo un poquito, lo que la liturgia de hoy nos regala, la palabra que el Señor me pone en mi corazón es instrucción, ¿no? En todo momento el Señor nos vive instruyendo, nos vive educando. Y eso es lo que uno encuentra cuando se acerca a Dios. Eso es lo que uno encuentra cuando quiere llenarse más de Él, cuando quiere seguirlo, cuando quiere realmente dejarse guiar por Él. Me quedo con la frase, a cada uno le tienta su propio deseo y todo lo que provee Dios es luz. Entonces, el Señor en nuestras vidas siempre nos va a dar es luz, nos va a instruir, nos va a mostrar el camino para salir victoriosos de cualquier situación que estemos pasando, de cualquier preocupación, de cualquier dificultad. Si nosotros estamos siendo instruidos y siguiendo a Dios, tengamos presente de que los resultados siempre van a ser lo que el Señor desea para nosotros, es el bienestar. Y eso no implica que no tengamos dificultades, ¿no? Lo que implica es que nuestra alma, nuestra vida, siempre esté enfocada hacia la salvación. Norma nos enseñaba que para qué fuimos creados, para ser felices. Y entonces, ¿cómo se logra esta felicidad? Pues siguiendo la instrucción que el Señor nos da día a día, dejándonos educar y guiar. En el Evangelio dice, dichoso el hombre al que tú instruyes, al que tú educas, Señor. Vea, sintámonos más que privilegiados cada vez que el Señor, a través de las miles de situaciones que se nos presentan en nuestra vida, nos va mostrando el camino, nos va moldeando y nos va permitiendo conocer cuál es el proyecto de Él en cada uno de nosotros. Y para finalizar, pues en el Evangelio el Señor sigue con la instrucción a sus discípulos, pero les dice, oiga, a pesar de todo lo que han visto, que les he enseñado, que han vivido conmigo y se siguen preocupando por pequeñeces de que no tenían un pan, cuando hay cosas más grandes, cuando ustedes han visto milagros mucho más grandes, cuando hay cosas que son mucho más importantes y, y a las que le debemos dar prioridad y no a pequeñeces. Entonces, este es como mi resumen de lo que el Señor me regaló hoy en la liturgia. Entonces, vamos ahora a dar paso a Norman. Norman, a nuestro coordinador
que lidera pues toda esta comunidad hermosa. Muy buenos días, el Señor los bendiga grande y abundantemente. Mire, ¿ahí me están escuchando? Sí, Sí, señor, señor. perfecto. Ok, Perfecto. bueno. Santiago comienza tocando el tema de la tentación, del pecado en el ser humano. Y el Evangelio nos va invitando a que tengamos cuidado de la levadura. Nos habla del pan, de la confianza que tenemos que tener en lo que Dios hace. Siempre hemos dicho que el mal hace más bulla que el bien, hace más ruido que el bien. Una persona puede hacer muchísimo bien, pero el mal se encarga de buscar, si es posible la palabra, de escudriñar de lo que sea para tratar de que cualquier cosa buena que se haga quede opacada, que por más que el hombre eh, trate de hacer el bien, el mal siempre buscará manchar eso, dañar eso, ensuciar eso. De alguna manera, de cualquier manera. Pensaba yo ahorita, mientras ustedes compartían, por ejemplo, en el chisme. El chisme es un veneno impresionante. El mismo Santiago lo dirá en su carta. Dice que la lengua es como un fuego que todo lo consume. Y entonces las habladurías, el chisme, la murmuración, me acuerdo de los hermanos de Moisés, de Aarón y María, cómo murmuraron contra Moisés, contra su hermano Moisés, eh, porque a pesar de que el Señor lo estaba usando para ser instrumento de liberación para su pueblo, eh, igual había cosas que no les gustaban o que no les cuadraban o que no les llenaban. Eh, Parece que hacer el bien no alcanza. Jesús les dice, no se acuerdan cuando multipliqué, cuando allí, cuando allá, cuando hice esto, cuando hice aquello, cuando hice lo otro. Esa es la naturaleza humana. La naturaleza humana es desconfiar. La naturaleza humana es dañar, es pervertir, es destruir. Estamos tan contaminados por Satanás, por la mentalidad del mal. Estamos tan contaminados, tan llenos de lo malo que nos cuesta creer que haya algo bueno. Nos cuesta creer. Eh, y cuando yo digo nos cuesta creer es se pierde la fe. El hombre ha perdido la fe en Dios, el hombre ha perdido la fe en sí mismo, el hombre ha perdido la fe en el hombre ha perdido la fe en la naturaleza, ha perdido todo eso. Porque el mal se ha encargado de eso, el mal se ha encargado. Cuando una persona no tiene discernimiento, cuando carece de discernimiento, cuando le falta discernimiento, es precisamente cuando no sabe distinguir lo bueno de lo malo, no sabe separar lo bueno de lo malo, no tiene esa capacidad, no tiene la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, y todo lo revuelve en un solo pote, todo lo revuelve como una sola cosa, como una sola cosa. Y entonces no distingue, no diferencia. Cuando el hombre hace eso, es cuando juzga, cuando condena, cuando destruye, igual que hace el enemigo, ¿no? Ustedes saben que el mal vino para robar, matar y destruir. Para eso vino para restar y dividir, no para sumar y multiplicar. Entonces, qué importante es que nosotros aprendiéramos todo eso. Tratemos de, cuando
Cuando veamos una situación, una persona, cualquier cosa, hagamos todo lo posible por verle tanto lo bueno como lo malo. Se le puede ver lo malo, pero también habría que ver lo bueno. Y en este caso, ¿qué nos enseña Jesús? ¿Qué nos dice Jesús? Discúlpenme ustedes, les voy a hacer una pregunta, pero no para que me la respondan. Si Dios ve a una persona mala, que tiene muchos pecados, supongamos que tiene muchísimos errores, fallas, equivocaciones, ¿qué haría Dios con esa persona? ¿Qué haría Jesucristo con esa persona? ¿Qué hace? Dice, no, esto ya definitivamente, sí, pues tiene alguna que otra cosa buena, pero no estaba, este tipo está tan mal, que eso es mejor desecharlo definitivamente. Condenémoslo, destruyámoslo, acabémoslo, aniquilémoslo, porque a pesar de que tenga alguna que otra cosa buena, tiene tanta cosa mala que este no sirve para nada. ¿Ustedes creen que Dios hace eso? ¿Ustedes creen que esa es la mentalidad de Dios? ¿Ustedes creen que esa es la forma de que Dios vea al ser humano? Yo sé que antiguamente, antes de que conociéramos al Señor, antes de que fuéramos evangelizados, teníamos en la mente a un Dios castigador, a un Dios que solo miraba lo malo, a un Dios que solo veía defectos en el ser humano. Pero a partir de que participamos de un retiro de vida nueva, a partir de que recibimos un seminario de vida en el Espíritu Santo, a partir de ese momento que tuvimos ese encuentro personal con Dios y vinimos a conocerlo verdaderamente como Dios de amor, como Dios de misericordia, como Dios de perdón. Estaba ayer preparando un poquito el tema, eh, las palabras, lo que voy a compartir el miércoles de ceniza con los hermanitos a los cuales el Señor me ha pedido que vaya y les coloque la ceniza. Voy a colaborar, voy a estar sirviendo. Y yo pensaba, ¿qué les voy a decir? ¿Qué significa esa ceniza? Esa ceniza significa que somos humanos, que somos pecadores, que somos imperfectos, que tenemos errores, que tenemos equivocaciones. Sí, claro, pero también les voy a decir que por encima de eso tenemos un Dios que nos ama, un Dios que nos perdona, un Dios que nos libera, un Dios que nos restaura, un Dios que nos dignifica. El Salmo dice, feliz el hombre, feliz, dichoso el hombre a quien tú educas, a quien tú corriges, a quien tú formas, a quien tú levantas, a quien tú dignificas. Yo diría, me disculpan ustedes, pobre desgraciado, aquel que vive condenando y se vive condenando a sí mismo, aquel que vive señalando y señalando a los demás, sabiendo que se está señalando 3 veces más él o ella misma. Pobre desgraciado, aquel que no ha hallado perdón, que no ha hallado misericordia. La palabra gracia, que de pronto ustedes me la toman a mal, la palabra gracia significa presencia de Dios. Recuerden ustedes que le decimos a la Santísima Virgen María, llena eres de gracia. ¿Quién es un pobre desgraciado? Pues aquel que no cuenta con la gracia de Dios. No porque no la tenga, no porque Dios no se la regale, no se la haya dado, sino porque esa persona no cuenta, así como los discípulos hoy no están contando con aquel Jesús que puede multiplicar panes y peces, que multiplicó el vino, en fin. Entonces ellos no contaban con Jesús, no estaban contando con él. De la misma manera, el hombre de hoy no cuenta con el amor de Dios, con el perdón de Dios, con la misericordia de Dios. A lo mejor lleva la cuenta de sus pobres y desdichadas miserias y lleva la cuenta de las miserias de los demás. Su pobre cabecita no le da para más, su pobre corazoncito no le da para más, solamente para llevar miserias, cuenta de miserias, de las miserias de los otros, de los errores de los otros. Nunca se nos olvide, a nosotros los que estamos aquí en sala, a los que recibimos esta liturgia a través de WhatsApp, a través de Facebook, a través de YouTube, nunca se nos olvide
nosotros buscamos tener la mente de Dios. Eso lo dice la Biblia. Filipenses capítulo 2, verso 4, si no estoy mal. Dice, tengan la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús. O sea, nosotros buscamos pensar es como Dios, no como los hombres. Y cuando tratamos de pensar como los hombres decimos, pues, claro, fulana, fulano de tal, tiene muchos errores. Pero para Dios es más importante el poco bien que aparentemente puede tener, el poco bien que aparentemente puede hacer. De ahí es que el Señor se agarra, de ahí es que el Señor se coge. Acuérdense de la mujer de la que sacó 7 demonios, de María Magdalena, la prostituta. Acuérdense ustedes de Zaqueo, acuérdense ustedes de Leví, que vino a llamarse Mateo. Según los seres humanos, según los de la época, según los maestros y fariseos de la ley, esos maestros y fariseos de la ley, esas personas eran desechables, no valían la pena, no eran dignos de ser eh, de su grupo, de su rosca, de su séquito, de su religión. Y a ellos fue los que se nos olvida que Jesús vino, dijo, no he venido a sanar a curar a los sanos, sino a los que están enfermos. Y no he venido a salvar a los santos, sino a los pecadores. Creo que lo que Dios hoy nos está hablando es de ese infinito amor y de esa infinita misericordia, que Él se agarra de cualquier cosita buena que tengamos, aunque el pecado abunde, porque pues vuelvo y digo, hay quienes no saben llevar las cuentas correctamente y entonces pues cuentan solamente sus pecados, sus miserias, pero para Dios eso no cuenta. A Él no le afana llevar la cuenta, a Él no le interesa. A Dios no le conviene, o sea, Dios no está para eso. Dios no pierde el tiempo llevando la cuenta de tus miserias. En cambio, sí cuenta con lo bueno que hayas vivido, hayas hecho, y también cuenta con el amor que Él tiene por ti. Nunca se te olvide eso, nunca se te olvide eso. Aunque pases por el momento más difícil, más crudo, más crítico, más oscuro, más difícil lo que sea, nunca se te olvide. Aunque el mundo te deseche, aunque el mundo te desprecie, Dios no lo hace. Dios siempre va a buscar, siempre está buscando un motivo, una razón para bendecirte. El hombre hace aparecer pecado donde no lo hay. Dios hace aparecer bendición y gracia donde no la hay, donde aparentemente no la hay. Entonces, qué bonito, bendito y alabado sea Dios, qué bonito tener este Dios nuestro, qué maravilloso, qué glorioso. Aunque mis palabras suenen duras, más bien quiero ser fuerte, claro y directo, porque nunca se nos puede olvidar. Y son llenas de gozo, son llenas de gozo. Quiero dejarles claro, yo por lo menos tengo un Dios de amor y de misericordia. No sé qué clase de Dios tendrán los otros, pero yo pienso que Dios es un Dios de amor y de misericordia, que siempre nos está buscando salvar. Y ojalá que los miembros de Fuentes de Misericordia, que los miembros de los grupos de oración, que los miembros de las comunidades, que los miembros de nuestra Iglesia Católica, todos y cada uno, pensemos en eso, en Dios de amor y de misericordia, el Dios justiciero, el Dios, ese Dios lacayo, ese Dios miserable que le pone la zancadilla al hombre para después decir, ay, pobrecito, te caíste. Ese no es nuestro Dios, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es bueno, nuestro Dios nos ayuda, nos levanta, nos educa, nos dignifica. Mis hermanos, quedémonos con ese Dios maravilloso, con ese Dios precioso, con ese Dios que nos enamoró, con ese Dios que siempre quiere lo mejor para nosotros y que por eso mismo nos tiene tanta paciencia. Que Dios los bendiga. Gracias, Norma. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por ese maravilloso día y por la enseñanza que nos deja la liturgia de hoy. Amado Señor, yo quiero darte infinitas gracias. Gracias porque tú eres maravilloso, porque tu amor es tan grande y tan inmenso que en cada
palabra que nos regalas en cada liturgia, lo único que nos demuestras es tu amor. Y lo único que nos demuestra es que somos elegidos, somos tus preferidos, Señor, todos, todos. Como lo decía Norman, el Señor siempre ve en nosotros lo bueno y el Señor siempre ve en nosotros la esperanza, la esperanza. Entonces, amado Señor, te doy gracias infinitas. Abre nuestro corazón, abre nuestros oídos, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos ver cada día cómo tú nos acompañas, cómo tú nos regalas el perdón, cómo tú nos quieres salvos y que estemos siempre gozando de tu presencia, Señor. Por eso a ti, Señor, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que cada día, Señor, le comprendamos que no importa la dificultad, que no importa la situación que estemos pasando, tú estás ahí para respaldarnos y para sacarnos victoriosos. Amén. Amén. Para que, al igual que Mamita María, la llena de gracia, recibamos nosotros esa gracia que está ahí sobre nosotros en nuestras vidas, que eres tú, Señor. Que la acción de tu Espíritu Santo nos llene y nos pueda abrir nuestros ojos, nuestros oídos, porque solo tú lo puedes hacer. Amén. Amén. Para que el Señor me dé la gracia de poder seguir adelante bajo tu palabra, Señor, que aprenda a escuchar, a ver tu palabra, a escucharte, Señor, y no a seguir esos pasos que no debo seguir, Señor. No, siempre esperando tu santa voluntad. Amén. Amén. Para que la que con la levadura que gracia, crezca en nosotros sea el amor de Dios. Amén. para que con la gracia del Espíritu Santo seamos dóciles y dejemos que esa enseñanza, todo lo que el Señor hace en cada uno de nosotros cada día, se pueda dejar ver, que sea Jesús en la vida de cada uno de nosotros, que crezca cada día para que nuestros hermanitos cada día se enamoren más de Él y ellos también se puedan salvar, puedan pulirse, puedan dejarse enseñar todo lo que el Señor nos está dando. Amén. Gracias. Amén. Para que así como el Señor tiene misericordia con todos nosotros, nosotros también tengamos misericordia para con nuestros hermanos. Amén. Amén. Para que siempre tengamos en cuenta la imagen del buen pastor. Él acoge a la oveja que está enferma, que está perdida, digamos, que se ha salido de su rebaño. Esa misión es para nosotros también. Amén. Bueno, Señor, te pedimos que nos regales tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les damos las gracias por haber estado aquí con nosotros, invitarlos a participar de nuestros diferentes grupos de oración, Bogotá, Subia, Melgar, Fusagasugá, y recordarles que hoy en Fusagasugá nos vemos a las 6:30 de la tarde en el Salón del Antiguo Almoral, sexta con 19. También recordarles que con todas las ofrendas que ustedes dan, con toda esa disposición y con toda esa gracia de dar ofrendas y aportar a nuestra comunidad, nosotros podemos seguir sirviendo al Evangelio, sirviéndole a Dios y a la Iglesia. Entonces, recordarles que si ustedes desean colaborarnos con sus aportes económicos, lo pueden hacer al NECI 301-355-2161
a nombre de Milena Bermúdez, que es el NECI de nuestra comunidad Fuentes de Misericordia. Sin más preámbulos, que tengan un bendecido día, un resto de semana muy agradable y que el Señor nos abrace en su infinito amor. Gracias.